Vamos a dar la clase el día de hoy, que es miércoles 12 de marzo del 2025. La clase de los días miércoles simplemente tiene duración de 1 hora académica, quiere decir 45 minutos, lo que a las 9 de la noche habremos estado terminando el tema que se ha preparado para el día de hoy. Bien. em, Como ustedes saben, nosotros hemos realizado diferentes formas de presentación de algo que le hemos llamado la farmacoterapia razonada. Hemos hablado la semana anterior de todo lo que era la introducción a la farmacología y ahora vamos a hablar en esta oportunidad de ese capítulo que tiene que ver en forma importante con la diferencia entre lo que es, que ayer ya lo hemos llevado bastante extenso, pero hoy nos vamos a centrar específicamente a qué se refiere el término de terapéutica, ya que hemos hablado de farmacoterapéutica, hemos hablado de farmacoterapéutica razonada, razonamiento clínico, pero ahora vamos a hablar de terapéutica. Y obviamente la terapéutica tiene mucho que ver con el hecho de hacer una acción clínica. Y esa acción clínica es la que determina, luego de haber hecho toda una parte semiológica, haber hecho una interpretación fisiopatológica y después de haber realizado estas actividades, nos vamos a dar cuenta que para aplicar un fármaco a un paciente en particular, no solo hay que haber hecho farmacología, quiere decir el conocimiento de los fármacos, sino que tenemos que llevar adelante todo un procedimiento que nos permita a nosotros llegar al fármaco que necesita específicamente ese paciente con las características que ya hemos explicado de seguridad, eficacia, costo, beneficio, conveniencia el día de ayer. Hoy vamos a hablar, por lo tanto, de ese tema que corresponde a la terapéutica. Comenzamos, por lo tanto, con la diapositiva sobre terapéutica, como ustedes van a empezar a verla en este momento. Mm, Con las disculpas, voy a hacer porque no tiene sentido que me estén viendo a mí, que no hago nada de interesante en la pantalla y nos perjudique, obviamente, lo que es la lectura de la diapositiva correspondiente. Bien, terapéutica es una palabra que deriva del griego terapia, y terapia significa curar. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos refiriéndonos a curar a alguien, porque no es simplemente una entelequia que significa curar, sino es a alguien en particular. Puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser de una enfermedad, puede ser de un problema sentimental, puede ser de varias cosas. Pero nosotros nos referimos en esta parte de la terapéutica, como se van a dar cuenta que hay diferentes formas de hacer terapéutica, nos estamos refiriendo al uso del fármaco probablemente en un paciente en específico. Y por lo tanto, la terapéutica es una ciencia que comprende todas las técnicas dirigidas a reorientar la salud hacia el bienestar de los pacientes, al tratamiento médico de la enfermedad o las enfermedades que tiene ese paciente. Y por lo tanto es un sistema de tratamientos y actividades que se hacen que están orientadas a aliviar
porque no siempre se puede curar, a aliviar y o a curar las enfermedades que pueda tener un paciente en particular. ¿Qué condiciones obviamente afectan a la salud? Problemas físicos, problemas mentales. Obviamente que cuando nos referimos a la terapéutica, no estamos claramente enmarcados en los problemas espirituales, porque todavía no creo que se hayan fabricado fármacos para los problemas espirituales y demás, ni para los problemas sociales, porque si hubiera un fármaco para mejorar el problema, qué sé yo, de la gasolina, del diésel, del dólar y demás, bueno, pues tendríamos que estar haciendo esto, pero no hay esa forma. Pero sí los problemas emocionales se pueden tratar, los problemas mentales y principalmente una buena parte está referida a los problemas físicos que corresponden a un grupo importante de enfermedades sin dejar de ver que también los problemas mentales y los emocionales existen y utilizamos fármacos para ellos. ¿Cuáles son las modalidades que existen dentro de la terapéutica? Una que es la modalidad de darle al paciente un medicamento, por lo tanto, una terapéutica medicamentosa, darle un fármaco, por lo tanto, una farmacoterapia, o darle una droga. Como hemos dicho, en muchos casos se hace que pareciera que son sinónimos. Sin embargo, en un cuadrito que el día de mañana voy a mostrar, la diferencia importante entre medicamento, entre fármaco y droga, sí son conceptualmente totalmente diferentes. Sin embargo, en la utilización las utilizamos indistintamente. Otra de las modalidades terapéuticas que no tiene que ver con el fármaco, es un procedimiento quirúrgico, es una actividad terapéutica, pero que no tiene que ver con farmacoterapia. El utilizar las radiaciones en casos de pacientes que tienen cáncer para destruir las células cancerosas y demás, no es un fármaco el que le estamos dando, sino estamos haciendo un acto físico de irradiación, lo que le llamamos radioterapia, y de esa manera podemos también dar alivio o por lo menos paliar los problemas y solucionar en algunos casos los problemas de enfermedades que tienen que ver con el ámbito oncológico. También existe la manipulación interpersonal de la mente y de las emociones, a lo que se le llama la psicoterapia, que no tiene mucho que ver con el fármaco, pero en general está asociado el manejo de los pacientes con problemas de actitud mental, problemas mentales, están asociados los problemas emocionales con varios cambios físicos dentro del organismo y que para que le demos solución a un paciente que tiene problemas mentales como una esquizofrenia, tiene problemas de tipo también del sistema nervioso central, como por ejemplo las convulsiones, y podríamos ir nombrando muchísimas, para eso necesitamos darle un apoyo farmacológico. Y por lo tanto, ahí entra la farmacoterapia específicamente. La manipulación física, pues está muy claro, es el hecho de hacer acciones externas a nuestro organismo que van desde el masaje hasta ciertas acciones o tipos de manejo que le llamamos fisioterapia. Quiere decir fisio, cuerpo, terapia, terapia del cuerpo en el cual puede ser que utilicemos algún fármaco como ungüentos, relajantes musculares, algunas sustancias que dice que son antiinflamatorias y demás, pero que en sí los que hacen kinesiología, los que hacen fisioterapia, carreras que existen dentro de nuestra facultad,
no están necesariamente utilizando cierto grupo de fármacos o no están siquiera autorizados legalmente a hacerlo y que muchas veces podría ser un conflicto. Pero sí es posible que con las manos, con la presión, con los movimientos, sí nosotros podamos lograr mejorar problemas musculares, osteomusculares, problemas tendinosos, problemas nerviosos y así sucesivamente. Cuando hablo de nervioso, no es que el paciente esté nervioso, sino que tiene trayectos nerviosos que en el trayecto por diferentes formas está haciendo un proceso de inflamación y que nosotros a través del calor, del frío, del masaje, del movimiento podemos disminuir estos conflictos que se producen en la manipulación o la estructura física del paciente. Podemos hacer manipulación del ambiente para que el ambiente, por ejemplo, los ancianitos que tienen que ir lamentablemente o por suerte a unas instituciones que hacen el manejo de el adulto mayor ¿no? Y le dan un ambiente físico que le permita desarrollarse y vivir una vida con calidad de vida mejor y dentro de un ambiente social que sea no el de su casa desterrado en un cuarto o en una cama y que sea más bien algo que le permita vivir y sentir la necesidad de y querer vivir más. Por lo tanto, a eso podemos llamarle que se manipula los ambientes, se los modifica para las necesidades que tienen, en este caso, personas, seres humanos que están en un momento de casi los finales de su existencia, ya que nadie de nosotros vive 200 años. Y luego de eso hay una serie de otras condiciones que le llamamos en general misceláneos. ¿Para qué queremos hacer terapéutica? Lo primero, para fortalecer, primero, la estabilidad corporal y psicológica del paciente. Segundo, para eliminar todos los componentes, por ejemplo, me he intoxicado con X sustancia. Para que el paciente mejore, tengo que eliminar una de las sustancias que pueden ser agentes perjudiciales y por eso puede producir toxicidad al paciente. Una forma de hacer terapéutica es eliminar esos componentes o agentes perjudiciales. Podemos querer corregir partes o procesos o mecanismos cuando hablamos, por ejemplo, de la función renal, cuando hablamos, por ejemplo, del proceso digestivo o cuando hablamos de que nuestras articulaciones han sido atingidas por ejemplo, un problema reumático o por algún accidente o por algún conflicto que hayamos tenido. Por lo tanto, en ese momento también hacemos terapéutica. Y obviamente estarán viendo que la terapéutica sola no existe solo una terapéutica específicamente de un fármaco. Probablemente viene asociado también a una cuestión psicológica, a una cuestión mental o también a una cuestión emocional. Y lo otro también puede hacerse terapéutica sustituyendo partes, procesos y mecanismos, porque, por ejemplo, me pueden sacar hoy mi cadera y ponerme una cadera de ciertos materiales muy especiales y hacerme a lo que le llamamos una prótesis de cadera. Me pueden sacar mi riñón y por lo tanto pueden hacer también lo que se llama trasplante renal. Y hoy podría ser, como ha sucedido ya, trasplantes de cerebro, ¿no es cierto? En general hay muchos que deberían hacer trasplantes de cerebro por sus características. Cuando hablamos de farmacología específicamente y hablemos de terapéutica, nos vamos a referir siempre a la biofarmacéutica, nos vamos a referir a la farmacocinética en capítulos posteriores y a la farmacodinamia para ver cómo hacen ellos los fármacos para sustituir, para corregir, para eliminar y demás. Porque también yo puedo sacar una parte del páncreas quirúrgicamente y de eso hacerse que disminuya sus problemas X que haya tenido del páncreas y peor todavía si se trata de un problema oncológico de un cáncer de páncreas.
Pero para hacer todo eso, sí es cierto que aparentemente no tiene que ver fármacos, pero desde el momento que lo van a operar, desde el momento que lo van a estudiar, desde el momento que van a hacer lo que hagan con ese paciente, van a estar utilizando fármacos. Por lo tanto, van a hacer farmacoterapia. Y decíamos que habían diferentes tipos de terapia. Una terapia llamada específica o curativa. El paciente tiene un problema de una infección urinaria a Escherichia coli. Entonces, ¿qué hacemos específicamente? Le damos el antibiótico, el antimicrobiano, que haga que se muera ese microorganismo. Y una vez que se ha muerto, el paciente queda curado, sin olvidarse que no siempre nos curamos al 100% con cualquier fármaco que utilicemos, o también que al utilizar fármacos podemos producir otros tipos de conflicto y también podemos producir otros tipos de daño, mismo utilizando los fármacos. Por ejemplo, un paciente al cual le hemos dado gentamicina y nos habíamos olvidado que este paciente tenía problemas renales y por lo tanto vamos a hacer que su problema de su insuficiencia renal se agrave, o si este paciente va a ser operado, este paciente va a recibir relajantes musculares y al tener estas sustancias en exceso podría ser muy conflictivo despertarlo de una anestesia. La llamada terapia sintomática o paliativa es que si me duele mi muela y no puedo tratarte tu muela por X o Z motivos, lo que tengo que hacer es disminuirte el dolor. Y disminuido el dolor es a través de un analgésico. Pero te estoy curando la enfermedad, te estoy curando la muela, te estoy curando el problema, o si tengo temperatura, te doy obviamente algo que la disminuya, una sustancia que haga que la temperatura agarra y baja, porque si se mantiene alta podrías llevar a las convulsiones y las convulsiones, sobre todo en los niños, y matarlo al niño. Entonces, pero no estamos curando la enfermedad, no estamos tratando la enfermedad para que desaparezca, estamos haciendo un acto simplemente paliativo. En el caso de la terapia de soporte, estamos referidos casi en general a enfermedades que son crónicas, que son de larga data, que son muy conflictivas, que producen serios problemas de salud, que además vienen en concurso de acreedores y que ya empieza a fallar el riñón y eso le lleva a que falle el hígado y eso le lleva a que falle el corazón y al final el individuo está lleno de fallas. No podemos hacer demasiado porque no le podemos cambiar el riñón, no le podemos cambiar el hígado, no le podemos cambiar el páncreas, el intestino, no le podemos cambiar muchas partes de su organismo. Y lo único que nos queda, porque en general también sucede esto, lo único que nos queda es hacer soporte, quiere decir, darle las condiciones más o menos para que tenga una calidad de vida que le permita vivir decentemente. Bueno, hoy en el mundo se discuten los problemas de la eutanasia, justamente porque hay muchos soportes que lo que cuestan son fantasías de dinero y nunca logran absolutamente nada. Y a veces no se sabe, y por eso todavía se discute el problema de la eutanasia en el mundo, no se sabe si era mejor que se muriera o era mejor que liquidara económicamente a su familia. Y bueno, habría que sopesar esas cosas y habría que ver si su calidad de vida, en vez de ser una buena calidad de vida, esta del soporte, le estamos dando una pésima calidad de vida y ni siquiera tenemos la conciencia, como algunos dicen, cuando un caballo se lesiona, tiene problemas y demás. Bueno, prefieren los dueños el hacer desaparecer, matarlo al caballo, porque va a estar sufriendo más de lo que está haciendo vivir decentemente, entre comillas. La terapia sustitutiva es muy claro, me quitan, como a mí, la tiroides y claro, no tengo tiroides y necesito una hormona que sin la cual yo no puedo vivir, las hormonas tiroideas, la levotiroxina, por poner como ejemplo, o la T3, la T4, en la parte ya hablando químicamente de esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar y darle.
esa hormona tiroidea. Si estoy con diabetes, le falta la insulina, ¿qué tengo que hacer? Darle la insulina. En ese momento estamos haciendo una terapia sustitutiva o también llamada de reemplazo. En muchos casos también existen las llamadas terapias restaurativas. Por ejemplo, el ejemplo más típico es el de la cirugía plástica, por ejemplo, en un paciente que se ha accidentado, ha perdido buena parte de su cara y por lo tanto hay que reconstruirlo. A esto le llamamos terapia restaurativa y se puede realizar de varias formas en varias partes del organismo y de esa forma restituirle al individuo, paciente quemado, movimientos, por ejemplo, o restituirle algunas funciones que se las pierde en el momento que ha habido una lesión a través de quemaduras. Y como hemos dicho, hay una terapia específica o curativa y por lo tanto el tratamiento conceptualmente está dirigido a erradicar uno o más de los agentes etiológicos que producen el problema al paciente. Por ejemplo, tiene infección urinaria, tiene problema de una úlcera péptica y además de eso tiene una alteración de las secreciones de las glándulas lacrimales, síndrome de Sjögren, por ejemplo, para complicarles más la vida. Y de esa forma, lo que tenemos que hacer es tratar de realizar una acción específica, también llamada curativa. Pero ya hemos puesto el ejemplo más típico de los antimicrobianos, por ejemplo, el uso de la penicilina para el caso típico de antes, la gonorrea o algunos microorganismos que sean gram positivos, que las penicilinas o las también llamados cefalosporinas o todo ese grupo que se llaman betolactámicos pueden servirnos muy bien para el manejo curativo, porque muerto el microorganismo, la enfermedad desaparece. Como hemos dicho, la terapia sintomática o paliativa es para tratar o erradicar o aliviar los síntomas del paciente y hacer que el paciente se sienta mejor sin que necesariamente estemos alterando el curso natural de la enfermedad. Por ejemplo, el usar la aspirina, el usar la morfina, que se llaman analgésicos, en un caso les llamamos AINES, en otro caso opioides, y que tienen efectos paliativos que son obvios. Quiero decir, al paciente no le duele, pero la enfermedad continúa, pero le estamos bloqueando esa interpretación, esa sensación dolorosa que nace en el lugar donde está el problema, se repercute hacia el cerebro gracias a los impulsos nerviosos y al paciente le duele. Claro que también hay veces que el paciente le han amputado el brazo, pero le sigue doliendo el brazo sin que lo tenga, a los que les llamamos síntomas o dolores fantasmas o phantoms en general. ¿Cuál es la terapia de soporte? Como hemos dicho, mantener la integridad funcional o fisiológica de un paciente. Si le han sacado, como en mi caso, la tiroides completa, pues lo que tengo que hacer todos los días, tengo que tomar una sustancia que reemplace a aquello que producía la tiroides, que era la levotiroxina, teniendo muchos otros cuidados para que sea correcto lo que se realiza, ¿no es cierto? Muchos fármacos pueden proveer terapia de soporte también, y aún en los mismos pacientes que son usados varios de estos agentes, por ejemplo, sedantes, diuréticos, antihipertensivos. Si el paciente es hipertenso, pues lo que tenemos que hacer es manejar su hipertensión con medicamentos antihipertensivos. Y si tiene problemas muy serios de orina o tiene problemas de la parte sedantes, quiere decir del sistema nervioso, y está muy excitado, bueno, le damos sedantes haciendo una terapia de soporte. Como decíamos, sustitutiva o de reemplazo es el ejemplo más típico de el caso de la tiroides o el caso de las hormonas en general, no solamente las hormonas tiroideas, como habíamos dicho, también pueden ser las hormonas adenocorticales, donde, por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad de Addison o que tiene más bien demasiada cantidad de hormona, lo que hay que hacer es bajarle la hormona, pero en ese caso estamos haciendo un manejo que se llama sustitutivo, pero
o de reemplazo, pero en el caso del reemplazo y de la sustitución, estamos haciendo que le falta y por lo tanto le debemos dar. En el otro caso, estamos haciendo el manejo de que debemos bloquear el problema fisiológico que tiene por el aumento de la cantidad de hormona, debo bloquearlo. Para eso estoy haciendo una forma farmacológica de bloqueo y que puede ser que puede curarlo al paciente, podría ser, o tendríamos que hacer que este paciente no se cura y por lo tanto simplemente estamos haciendo una acción paliativa. Por lo tanto, se está viendo que en los usos de los fármacos específicos de los pacientes podrían mezclarse todos estos tipos de terapias como las hemos llamado. Las restaurativas, rápida para restablecer la salud, obviamente, tiene que ver con, por ejemplo, el uso, ya hemos hablado de los otros términos, pero puede ser suplementos vitamínicos, hormonas sexuales, que lo que estamos haciendo, estamos restaurando la función. El paciente tiene que procrearse y por problemas de tipo X, de hormonales, tiene alteraciones sexuales importantes y no puede cumplir con lo que le fue encomendado para proseguir en lo que es la creación. Y lo que se hace es, se restaura, se le agarra y de acuerdo a la enfermedad original que tenga, se le da los fármacos que van a tratar de restaurar esas funciones. Paciente, por ejemplo, que tiene un problema prostático y que tiene dificultades de orinar y todo eso, aparte del acto quirúrgico, de principio se trata con algunos otros fármacos que le permiten hacer que esa próstata, aunque sabemos que no necesariamente van a tener los efectos fabulosos, como por ejemplo en otro tipo de enfermedades, que le das el fármaco y desaparece la enfermedad. En estos casos todavía hay que hacer un trabajo importante para la llamada terapia restaurativa. Perdón. Otras formas de terapéutica es la llamada terapéutica profiláctica. ¿Qué quiere decir? Nos adelantaremos al problema, preveremos el problema antes de que suceda. Si sé que el paciente es diabético, entonces yo trataré de darle algunas cosas, hacer que su alimentación, hacer que toda la parte dietética cambie para evitar todos los problemas del exceso del azúcar en la sangre que destruye la parte visual, la parte orgánica, como por ejemplo todos los nervios a nivel del organismo, o también produce insuficiencia renal, o también produce alteraciones hepáticas y así sucesivamente. Por lo tanto, a esa terapia le llamamos profiláctica. Y en general se acompañan esas partes profilácticas también con que alguna oportunidad necesitamos hacer diagnóstico de una enfermedad y para eso utilizamos un fármaco que nos permite hacer diagnóstico. Por ejemplo, el glucagón en caso de pacientes en los cuales queremos hacer el diagnóstico de las vías biliares y le hacemos para hacerle una RCP, o también el mismo glucagón para ver si el paciente es o no es diabético, por ejemplo, cuando hay dudas en la parte diagnóstica. También los contrastes que utilizan para ver las venas, para ver las arterias, para ver qué pasa con el tubo digestivo y así sucesivamente. Estos son manejos farmacoterapéuticos en el ámbito del diagnóstico y no en el ámbito de la prevención ni del tratamiento. Cuando hablamos del ciclo diagnóstico terapéutico, en todas las actividades humanas podemos distinguir generalmente un patrón muy claro y que este patrón tiene que ver con ser uno de los pilares más importantes del acto médico, el cómo hacer el diagnóstico terapéuticamente hablando. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que obviamente ya les están empezando a enseñar en la parte de semiología. Tenemos que observar, y no quiere decir solo mirar, quiere decir observar, también quiere decir tocar, escuchar, palpar, eh, hacer de alguna forma que si nosotros podemos o no ver la textura y si está caliente, si está frío, si está rugoso, si está X o Z,
Y estas cosas, estos cambios que los puedo ver, que los puedo oler, que los puedo oír o que los puedo tocar, nos permitan a nosotros tener una observación que nos lleven a la posibilidad de un diagnóstico. Pero para hacer el diagnóstico no es nada automático, sino que debemos hacer un razonamiento, que es un razonamiento llamado razonamiento terapéutico. Y por último, una vez que hemos hecho el razonamiento, sí podemos llevar adelante lo que le llamamos la acción terapéutica. Entonces, inmediatamente de tener el diagnóstico, hacemos a todo esto le llamamos acto médico, hacemos que primero hacemos todo el proceso de la observación, hacemos el diagnóstico y luego hacemos la terapéutica. El acto final es la terapéutica. Para hacer el diagnóstico, en general, utilizamos la semiología, los laboratorios, el aparataje que hoy día existe, bastante abundante de lo que era en nuestras épocas, donde nuestras manos, nuestro estetoscopio, nuestro simplemente para ver dentro del oído, otoscopio y demás, nos permitía ver. Hoy no, podemos ver muchas cosas, hacer muchas cosas, entrar hasta dentro del corazón y mirar lo que está pasando con las válvulas o las partes tendinosas de una válvula cardíaca y la podemos trabajar y la podemos mejorar y la podemos curar, que es increíble, pero eso se sucede hoy. Y la terapéutica, una vez aplicada en la parte del diagnóstico, estamos manejando la parte semiológica, la parte de laboratorio. Pero en el razonamiento estamos manejando la fisiopatología. Y una vez hechas esas dos cosas, nos permite a nosotros hacer la terapéutica. Estamos manejando la farmacología o la cirugía en el ámbito de la cirugía, estrictamente, o estamos manejando la kinesiología o la fisioterapia y así sucesivamente. Pero una de las partes más importantes, quizás 80 a 90% de cualquier cosa que se haga, la terapéutica va a estar referida al fármaco. Y no concebimos cómo estamos haciendo farmacología hoy, si ustedes recién están comenzando con fisiopato y la semiología. Por lo tanto, alguna desubicación existe y por eso hemos hecho cambio en los bloques. Antes veíamos toda la parte clínica, en este momento ni siquiera habían hecho una historia clínica, ya tenían que estar en farmacología viendo las partes clínicas, lo cual era un absurdo. Ahora la parte clínica se fue al tercer bloque, al segundo bloque, la parte donde los fármacos que son antimicrobianos, en general, antiparasitarios, antivirales, todas esas cosas, bueno, se las ve en esta parte donde no hace congruencia con nada, entre comillas, de los problemas de la enfermedad, igual que cuando hablamos de la anatomopatología. De esa forma, nosotros podemos ver que una vez que queremos hacer la terapéutica, en ese momento ya ha aparecido, por los problemas legales y con todo el problema que existe, ha aparecido dentro de nuestras acciones, no hace mucho tiempo, de hecho nos ha tocado traer a las gentes, en general vinieron de México, a que nos enseñen era cómo se maneja en el ámbito del el consentimiento informado. Y hoy es condición sine qua non que cualquier médico, no como una acción farmacológica, pero como una acción que tiene que ver con la terapéutica, cualquier médico debe informar a su paciente y el paciente debe consentir para hacerle el procedimiento por derecho humano. Entonces, todo acto médico, ya sea de diagnóstico o terapéutico, siempre vulnera alguno de los bienes jurídicos. Esto quiere decir la integridad física del paciente, lo daña. La libertad, me hospitalizo o no me hospitalizo, no me da la gana de hospitalizarme. La intromisión en su intimidad, me van a hurgar en el alma y en el cuerpo y por lo tanto no permito, por lo tanto no le puedo hacer el procedimiento porque es un derecho humano negarse a eso. Y lo que es más problemático todavía, la manipulación de la dignidad del paciente. Por eso existe lo que se llama el consentimiento informado.
Este consentimiento informado le permite al enfermo, a él que está debidamente informado y no está con coacción, no le están presionando para aceptar o negar la atención médica que le vamos a ofrecer y por lo tanto también se hace consentimiento informado cuando se va a trabajar con proyectos de investigación. Mucha gente, ya hemos visto cuando se nace el fármaco, se va haciendo todo el procedimiento de que un fármaco nazca. Entonces, tenemos que investigar, pero en ese caso tenemos que avisarle todo lo que le puede pasar a este individuo y tiene que hacer el consentimiento informado. Y por lo tanto, este consentimiento informado, a pesar de que el paciente puede haberte dicho sí, cuidado que no exime de la responsabilidad de lo que hace el médico, ya sea en el proceso de diagnóstico o en el proceso de tratamiento, y que lamentablemente su correcta actuación del médico no sea la que corresponde. O sea, no porque el paciente haya aceptado por consentimiento informado y hayas hecho mal el procedimiento, te exime de los problemas legales que corresponden. De esta forma, dice que una onza de prevención vale más que 1000 kilos de arrepentimiento, porque el arrepentimiento lo vas a hacer siempre entre las rejas. Para un consentimiento informado hay que respetar la autonomía del paciente. Para que sea clara, existen 4 condiciones. La capacidad de obrar voluntariamente, quiere decir, no le puedo pedir consentimiento informado a aquel que ni siquiera está consciente, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el consentimiento? Y por lo tanto la capacidad de obrar voluntariamente. Quiere decir, está en su plena razón. Consentimiento preciso de lo que va a hacerse en la terapéutica. Le voy a hacer esto, 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 esto y estos son los riesgos. Y el paciente debe conocer todas las circunstancias que le van a afectar una vez tomadas las decisiones. La ausencia del control extremo o la coacción, que es una obviedad, el paciente no puede ser manipulado, porque si es manipulado, no ha sido consentimiento informado, sino coacción, quiere decir presión y quiere decir alteración legal de los derechos del paciente. Control interno, el paciente debe poseer una personalidad lo suficientemente capaz para decidir. Aquí sí, en este país tenemos muchos problemas porque hay alguienes quienes no tienen idea de nada, ni siquiera de escribir y en muchos ni de entender, y ellos son los que tienen que darnos el consentimiento informado, lo que quiere decir que se convierte en muchas veces en un arma de doble filo. Bien, para el consentimiento informado, gracias a Dios, nos tocó estar dentro de las estructuras de la legislación y se tiene la legislación dentro de nuestro medio en la Ley General de la Salud, que la tenemos, artículo número 80, y que dice que todo hospital tiene que tener, tarará, todo lo que dice la ley. Pero existen casos en que la obtención del consentimiento informado tiene sus excepciones. Si la no intervención de que va a hacerse ese acto no se lo va a hacer, si supone que pone en riesgo al paciente. Por ejemplo, el paciente ha tenido un accidente y le voy a ir a preguntar en lo que está hecho tiras, el paciente sangrando por todo lado, le voy a ir a preguntar, ¿quiere que lo atienda? ¿Sabe? Le va a costar tanto, ¿no? Eso sí le voy a decir. Seguramente, pero quiere que lo atienda, seguramente no le vamos a decir. Lo que vamos a hacer es atenderlo. A eso le estamos llevando la intervención, porque supone que el que no lo hagamos va a correr riesgo más grave el paciente que lo que le vayamos a hacer en el momento que vayamos a trabajar con él. O cuando existe incapacidad en este paciente que se había accidentado, que de tomar decisiones, porque está confundido, está asustado, está problematizado y no tiene la capacidad de tomar una buena decisión. En algunas veces se pide a los familiares que nos ayuden en esa toma de decisiones porque al paciente no lo encontramos con la capacidad 100% de tomar la decisión. Cuando implica una urgencia que no permite ninguna demora, se está desangrando el paciente, lo han baleado y por lo tanto tenemos que hacerlo. No le podemos estar preguntando, ¿te voy a hacer o te vas a ir? Tenemos que hacerlo.
Y bueno, nos han sucedido anecdóticamente 1000 veces en la vida en las funciones de director de un hospital que nos ha tocado ir por muchísimo tiempo. Y sí sabemos lo que es el consentimiento informado y los conflictos que tienen. O cuando el procedimiento venga dictado por orden judicial. Esto fue ya problema porque muchas veces han ordenado a los médicos que realicen un aborto porque había sido violada, porque X o por Z, miles de motivos. Y muchos médicos no les dio la gana de hacerlo, mismo por orden judicial. Y claro, los médicos no hemos permitido que a esa persona se la juzgue, porque no es un derecho. Que busque pues el juez a quien quiere hacerlo y no que le ordene a cualquiera que lo haga, porque también tenemos preceptos religiosos, tenemos preceptos legales y algunos tenemos también conciencia. Bien, pasamos a la última parte de esto que corresponde a la llamada Ley 3131 del ejercicio profesional. Es una obviedad que no me voy a pasar el trabajo de enseñarles la ley. La ley en directo hay que leerla, hay que estudiarla y el único serio problema que tienen las leyes es que nadie puede arguir el desconocimiento de ninguna ley y como no sé qué pasa si matas a alguien, no conozco la ley, lo he matado. ¿Cuál es el problema? Quería, listo, no hay tal. O sea, la misma Constitución prevé el hecho de que no existe ente, ser humano, ciudadano que pueda arguir el desconocimiento de la ley. Sí es cierto que a ciertas edades, por las características obvias, le permiten ciertas cosas. De hecho, no le aplicas la ley en el 100% si eres menor de edad y vas a los llamados corregionarios o los llamados instituciones que hacen protección a estas personas y los tratan de rehabilitar sin que los lugares sean las cárceles. Aunque ya hay varias constituciones, varias legislaciones en el resto del mundo donde ya han empezado a ver que no es posible pues, que un niño de 14 años que se lleva 60 personas en una escuela y les dispara y quede vivo, en general lo matan, ¿no es cierto? Si ustedes han visto todas las secuencias normales de esto, si se queda vivo, agarren y todavía este individuo lo van a tratar de rehabilitar porque le van a hacer la vida un suplicio. Como hoy en nuestras cárceles al violador, al que hace feminicidio, al que hace infanticidio, le hacen la vida imposible todos porque para ellos es otra forma. Ha robado, ha estafado, ha hecho otra cosa, por eso está en la cárcel, pero el otro ha hecho un acto que es mucho más punible que simplemente el que dice que él ha hecho. Bueno, habría que ver qué dicen los derechos humanos. Por lo tanto, el artículo 3 de principios dice la profesión médica está consagrada a la defensa de la vida, cuidado de la salud integral de la persona, familia y comunidad. El médico debe ejercer una labor en el marco de las probabilidades de toda la ciencia para obtener resultados que lo único que sabemos nosotros son probables. Nunca sabemos si se va a morir o no se va a morir. Es una probabilidad que salga bien como es una probabilidad que salga mal. El médico en el ejercicio de la profesión actuará con autonomía e independencia y siempre guiados en normas y protocolos vigentes. Este es el elemento fundamental. Te has salido de las reglas, de las normas, como hago con mis estudiantes, que no me cumplen las instrucciones que le doy para hacer la tarea y hacen lo que les da la gana, pues lo siento, no sirve lo que hacen. Es por eso, lo mismo, si tú no te has regido a las normas para operar un apéndice, no te has regido a las normas para hacer un diagnóstico y el paciente se te ha muerto, estás en serios problemas, porque debes regirse a las normas y protocolos vigentes. Si no, lamentablemente, has vulnerado el artículo número 3 de los principios. El ejercicio profesional médico, inclusive en la enseñanza de la medicina, les decía a mis estudiantes, por lo de su historia clínica, el secreto médico es inviolable, salvo excepciones previstas por la ley. Sin embargo, a ustedes les piden hacer historias clínicas del paciente y después las leen en público.
Entonces parece que hay una incongruencia en estas cosas, obviamente. El artículo 4 de las definiciones habla del acto médico, de la gestión de calidad, de la legislación, las técnicas, procedimientos, de qué es iatrogenia, quiere decir que el médico le ha producido, al aplicar una técnica, una cirugía, un fármaco, le está produciendo una enfermedad al paciente, aparte de la que tenía. La idiosincrasia es el resultado de que no tiene nada que ver con lo que ha hecho el médico, sino de las características que tiene el paciente. Estos términos de idiosincrasia, taquifilaxia, todo lo que es alergia, todas las cosas iatrogenias y demás las van a ver en el capítulo siguiente, claramente especificados desde el ámbito de la farmacología. El médico general, que es lo que ustedes deberían salir, son profesionales médicos que habiendo realizado estudios superiores en universidades legalmente reconocidas, cuentan con el diploma académico, título en provisión nacional y que son expedidos por autoridades competentes, porque si no son competentes, no sirven. ¿Quién es el médico residente? El profesional médico en formación en una especialidad sujeto a un régimen de trabajo y actividad académica especial. El artículo 10 sobre los documentos médicos, imagínense, existen de norma 17, pero en general van aumentando todo el tiempo. Y de estos, el expediente médico, la historia clínica, consentimiento informado, certificado médico, informes médicos, certificados de nacido muerto, de nacido vivo, de función, protocolos de autopsia, informes especiales, hoja de anestesia, interconsulta, ¿verdad? Y termina en que hasta tu receta médica puede ser un documento médico oficial y que te puede, gracias a la receta que le hiciste mal, porque indicaste mal la dosis, porque indicaste mal el medicamento o porque el medicamento que le diste no tenía nada que hacer con el diagnóstico que tenías, pues pagas las consecuencias y en general la privación de libertad es una de las consecuencias más serias que podemos tener. Artículo número 11 son los derechos que tiene el médico, que nos paguen bien, que nos traten bien, que trabajes en condiciones adecuadas, que ejerzas tu profesión libre, sin presiones y que respetes obviamente su criterio médico de los otros, su diagnóstico, su libertad de prescribir y demás, pero no puedes hacer lo que te den la gana, siempre que estén sustentadas en bases éticas, científicas, quiere decir en lo que significa el conocimiento, el aprendizaje, y en protocolos, vuelve a repetir, vigentes. Y tiene también la posibilidad de recibir, para actualizarse continuamente, cursos, capacitación y todas esas cosas. La ley 3131 sobre el ejercicio profesional, en los deberes del médico, también no solo tenemos deberes, también tenemos derechos, los que hemos hablado. ¿Cuáles son nuestros deberes? Cumplir con los principios éticos de la Declaración de Ginebra, aprobados por la Asociación Médica Mundial, estar inscritos en el Colegio Médico de Bolivia. Esto ha sido siempre lamentablemente cuestionado porque, bueno, un colegio médico en realidad tiene más acciones sindicales y eso no es un acto necesariamente que tiene que ver con la profesión, sino quiere decir con la defensa del trato que te hacen. Colaborar con las autoridades del Sistema Nacional de Salud en casos de epidemias, desastres, emergencias. Nos ha sucedido con el COVID. Respetar el consentimiento expreso del paciente que rechace un tratamiento u hospitalización. Guiarse por protocolos, verán, en negro, en cursivas, que oficiales cumpliendo las normas técnicas establecidas generalmente salen del Ministerio de Salud, aunque en nuestro país las guías mejores que tenemos en los protocolos salieron de la seguridad social y esto fue un avance muy importante en el cual se tuvo que hacer un trabajo que nos tocó en cierta época llevar adelante. En casos de urgencia médica, llevar al paciente hacia el centro de salud, al hospital y jamás poder negarle la atención básica. Brindar atención cuando las personas se encuentren en peligro inminente de muerte, paciente que se ha atragantado, paciente que está en coma diabético o bueno, hoy día ni siquiera el nombre de coma diabético se lo utiliza, está en problemas de ciertos síndromes especiales de pérdida de conciencia.
brindar la atención cuando se deben otorgar los beneficios de médicos a todas las personas que la necesiten, sin distinción alguna, sin discriminación y sin limitaciones. Y por lo tanto, la única limitación que puede existir son las llamadas limitaciones de la ley. Informar al paciente o responsables legales con la anterioridad, su intervención y sobre todo los riesgos, consentimiento informado que implique el acto médico. Cumplir con el llenado de todos los documentos médicos, que son los que te delatan, son, en otras palabras, aquí está la demostración del delito, aquí está el delito. ¿Quién? ¿Dónde está? En los documentos, lamentablemente, que lo hacemos entre todos los médicos, pero también trabajan con nosotros el resto del personal de salud y generalmente son en que una buena parte de las veces nos delatan. Guardar el secreto médico es una de las partes importantes, ya lo hemos dicho, y tener una capacitación médica continua es una obligación de nosotros. No solo capacitarse es una obligación que tiene, en este caso, el Estado, sino también nosotros tenemos la obligación de capacitarnos en forma periódica y que tenga que ver con, en forma obligatoria. Hablando ya de la ley, esa es la ley de la salud 3131. También existe la ley nacional del medicamento. Nos tocó querer trabajar esta ley y demás porque creímos que como médicos y en el ámbito de la legislación de este país se pudiera hacer algo y lamentablemente es un fracaso. O sea, la ley del medicamento tiene una serie de conflictos y errores y problemas y al final personalmente no sé si ayuda o si en broma, pero dice cosas interesantes como los medicamentos reconocidos por ley son los medicamentos genéricos, denominación común internacional de que es genérico y por lo tanto lo hace la Organización Mundial de la Salud. Para mis estudiantes que estábamos hablando de este tema en las prácticas de esta semana, los medicamentos de marca comercial, los preparados oficiales, los preparados magistrales. Recording stopped. Buenas. ¿Alguien entiende qué es lo que ha pasado? Porque, Buenas noches, a doctor. ver, Creo que perdón, Micaela, ¿cómo dices? que le pasó de ser anfitrión a otra compañera y por eso creo que se cambió. ¿Y quién le pasó? No entiendo. Yo no. Mm, Imposible. Para no sé. pasarle hay que pasar una clave, por si acaso, Micael. Ah, qué raro. Seguramente no lo hemos hecho. Vamos a, de todas maneras, vamos a, ¿ves? No existe aquí, no existe que me dé la posibilidad de ser anfitrión porque ya soy el anfitrión, o sea que no tengo la posibilidad de llevar adelante. Bien, de todas maneras, estábamos en la realidad al final, ¿no es cierto? Y vamos a volver. Ahí estamos. Y estamos, de hecho, al final. Y por lo tanto, habíamos dicho de los cosméticos, médicos, reactivos de laboratorios clínicos y demás cosas en las cuales habla la ley del medicamento.
En su artículo 37, los medicamentos solo podrán ser prescritos y recetados por médicos y odontólogos, quiere decir profesionales, y no por la vecina, el abuelito, la tía, o para mí dice que me ha hecho tal bien tal cosa. Pero bueno, en este país no se da así y tienen problemas muy serios las farmacias, habilitados por el ejercicio y la producción de la profesión debidamente matriculados por la Secretaría Nacional de Salud, exceptuando las excepciones de ley que obviamente presenta el artículo 41 de esta misma ley. El artículo 38 habla de la denominación común en el caso de los fármacos que tienen que ver con los genéricos y que está dada por la Organización Mundial de la Salud y que paralelamente pueden usarse también junto o separado de los nombres comerciales. De hecho, he mostrado yo al inicio de las charlas de este tema, no hoy día, sino ayer, hemos mostrado que un mismo fármaco puede tener dentro de la misma cajita su nombre comercial y su nombre genérico hoy como una maravilla en sus acciones. Este artículo es el que a mí más me interesa, el Ministerio de Desarrollo Humano. Cuando me tocó estar dentro de las estructuras del ministerio, nuestro ministerio ni siquiera era de salud, sino era de desarrollo humano. Y por lo tanto, las universidades son los organismos responsables de la formación universitaria en el pregrado y en el posgrado del campo del medicamento. Por lo tanto, como legislador, como profesor de medicina, como profesor de farmacología, como médico, como todo eso, me siento con la obligación de no formar gente o no permitir pasar a la gente que no sabe farmacología y por lo tanto mata. Artículo número 42. La educación continua y el uso racional del medicamento, que lo vamos a estudiar en algún momento para después, quiere decir mañana, deberá ser estimulada por las instituciones de salud, entidades científicas y sobre todo el gremio del sector, no fomentar asesinos. Artículo que ya les decía, el artículo 45 de la receta es el documento legal y este documento legal avala la dispensación de la prescripción y debe emitirse en un idioma oficial y deberá ser legible, lo cual es casi que imposible porque lo que más conocen nuestros pacientes de nosotros es que nada de lo que escribimos lo pueden leer. Artículo 46, siempre tiene que tener todos los datos de identificación y demás. Vamos a aprender en las partes prácticas, en cada uno de los que hacemos docencia en la parte práctica, a cómo se lleva adelante y se da una receta, una prescripción o una indicación a nivel hospitalario. Medicamentos o estupefacientes, también llamados psicotrópicos, cuáles son las condiciones para poderlos dar y bajo qué papeletas que son especiales no pueden ser hechas en cualquier papelito para poder expenderse en las farmacias medicamentos estupefacientes o también llamados psicotrópicos. Tenemos un formulario terapéutico nacional. En su época, cuando comenzábamos la parte de farmacología, participamos de haber escrito, ayudado, reunido y hablado de cuál debería ser el formulario terapéutico nacional y que lleva al Sistema Nacional de Salud, por lo tanto público, lo lleva para un uso obligatorio. Nadie se puede salir y poder prescribir un medicamento en una institución pública que no esté en el formulario terapéutico nacional, pero eso llevó bastante tiempo, año y medio, 2 años, de poder estar de acuerdo entre los médicos y sobre todo en esos tiempos entre los farmacólogos que estábamos dentro de esa comisión nacional. El formulario terapéutico nacional establece prioridades para el uso de los fármacos, en qué patologías principalmente las prevalentes y como consecuencia de poder hacer que en el Sistema Nacional de Salud las adquisiciones no sean para la caspa, la nostalgia, el mal de amor, porque podría ser muy caros los medicamentos esos, y que se utilicen los medicamentos que corresponden y que están demostradamente certeramente son seguros, eficaces y que no sean necesariamente de un costo
para que liquide el bolsillo del paciente. Artículo 58, los medicamentos están obligados, cualquier problema de alteraciones de los medicamentos, los importadores, hay una comisión de farmacovigilancia, nos ha tocado participar y estar en eso para saber qué efectos indeseables o tóxicos pudieran presentarse con ese medicamento en este país, porque no todos los medicamentos ni todos los países estamos a 4.000 metros de altura y así sucesivamente. Y eso sí puede suceder, que el fármaco farmacocinéticamente no sea igual que cuando estás en nivel del mar o a 4.000 metros de altura en muchos de los ámbitos y problemas. Articuló las infracciones y las sanciones penales y civiles que se producen y terminamos con la farmacología, llamada farmacología que se basa en evidencias, y eso es lo obvio. Quiere decir que para poder utilizar un fármaco ya se ha hecho evidencia de que funciona este fármaco. Y de esta manera el incremento y las etapas farmacoterapéuticas basadas en la evidencia, que la vamos a ver el día de mañana en forma más específica, tiene simplemente 4 actividades importantes y estas actividades terminan en la quinta, que es la evaluación y luego otra vez la presentación del problema. Vamos a ver, como les he dicho, los 5 pasos de lo que se hace para la práctica en lo que explicita ah, el, al manejo del fármaco en lo que corresponde a este capítulo. Mañana lo vamos a ver. Es muy cortito, muy chiquitito, y lo vamos a ver en, eh, en medicina basada en evidencias, que como ustedes ven es demasiado corto. Bien, terminamos aquí. Incluye los 5 pasos que deben ser revisados y que termina con los grados de evidencia que ya los se han visto. Y ya hemos hablado de todo esto en el manejo de la práctica clínica. Bien, son en este caso, perdón, nos hemos pasado en 2 minutos porque debía ser a las 9:17, no, a las 9 en punto. Pero mañana vamos a hacer una clase que va a ser más corta, ¿no? Ustedes recuerdan que los días jueves hacemos una clase algo más corta. La pregunta del millón es, ¿quieren pasar clases mañana a las 6:45 o quieren pasar clases en la noche, como siempre, a las 9 de la noche? Ya que ustedes son los únicos que tienen el derecho porque son los que están participando, entonces hago la pregunta correspondiente. Por la noche, doctor, si se podría. En Por la la noche, noche, doctor, por por favor. favor. La mañana, Qué por buena, favor, doctor, qué en la buena. noche. Por Se la escucha bien. mañana podría ser. ¿Perdón? Por la mañana, doctor. Yo Por también la puedo mañana. hacerla en la mañana, puedo hacerla en la noche, puedo hacerla cuando les parezca, porque para eso estamos. Es un ofrecimiento de cualquiera de los dos lados. Así es que, ¿lo sorteamos? Sí, doctor. Lo sorteamos. Más justo. Dime. Es lo más justo, doctor, porque está dividido. Sí, sí, doctor. Sí, ¿no? Siempre va a ser la opinión dividida en este caso. Lo que yo voy a hacer, yo voy a tirar una moneda al aire, ¿está bien? Gonzalo, en este caso, por la pinta que tienen ustedes, que no se ven sus fotos, obviamente, tú dices qué y dices si quieres cara o cruz, Gonzalo Cabrera. Cruz, doctor. Cruz, yo tiro cruz es cuando no sale, en este caso una moneda de 1 peso, un boliviano, ¿no es cierto? Y cara es cuando sale el escudo de Bolivia, ¿sí, no es cierto? Bien. Al Entonces tiro revés, la doctor. moneda y sale uno, un boliviano, quiere decir cruz. Por lo tanto, ¿qué pediste, Gonzalo? En la mañana, doctor, por favor. Entonces ha salido que es en la noche, Gonzalo, lo siento, pero esa es la suerte, ¿no ve? Sí, Eso está hemos bien. dicho. Por lo tanto, es una pena que no haya salido
lo que te guste, pero también ha sido al azar todo lo que se ha hecho, porque me parece que eso es lo más democrático y lo más justo. Muchas gracias por su participación, por su presencia. Y mañana en la noche les recuerdo que vamos a tener un tiempo, clarísimo tiempo, para poder hacer algo que van a ver, una sorpresita les tengo, porque va a ser un examen sobre todo, a todos ustedes, entre comillas, pero ya van a ver que es un examen de conciencia y no que el que están acostumbrados, y vamos a ver las consecuencias. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Hasta Hasta luego, doctor. luego, Buenas doctor. noches.